recibido ayer y lo que hemos recibido tanto en matrimonios como servidores fue increíble, ¿sí? Y sabemos que ahora viene una palabra puntual para toda la iglesia. Y él viene de Guadalajara, es pastor allá en la ciudad de la Iglesia Familiar Cristiana de Guadalajara, ¿sí? Obviamente al platicar pues hay puntos conocidos, hay personas conocidas de cuando estuvimos allá, pero lo que Dios hace es increíble. Y también él tiene una historia ayer nos contaba, ¿no? Lo que es la historia de fe, de salvación para su casa, comenzó aquí en Pachuca. Y este fin de semana es la primera vez que él está predicando en esta ciudad, tierra de avivamiento, amén. Así que vamos a recibir con un cálido aplauso al pastor Ángel Flores, desde la ciudad de Guadalajara, un pastor que nos ha bendecido mucho. Bienvenido, pastor, esta es su casa. Muchas gracias, qué amables. Gracias, tomen su lugar, por favor. Qué agradecidos estamos con Dios por este tiempo, ¿verdad? Me siento muy contento de participar con ustedes. En efecto, si hubiera tiempo les contaría más de las historias, pero básicamente la historia de mi fe comienza hace 100 años en esta ciudad, cuando mis abuelos conocieron al Señor, se hicieron cristianos, y en esa rama yo soy la tercera generación de creyentes, y 100 años después de que ellos conocieron al Señor, pues ahora vengo a predicar a Pachuca. Entonces es una de muchísimas cosas hermosas que Dios hace, y con la bendición de Dios y agradeciendo que nos dan esta oportunidad, les quiero dar todo lo que pueda en las 3 horas que me dio permiso Israel de predicar, todo lo que pueda, así como lo más que yo pueda, les quiero dejar. Entonces me voy a ir así directito, me brinco todo el tema de la introducción y todo ese rollo, y vámonos directito. Primero quiero hablarles de la importancia de que ustedes estén atentos a los tesoros con los que esta iglesia fue fundada. La iglesia, haz de cuenta que es como un árbol, y todos los árboles que Dios planta los planta junto a corrientes de agua. No los planta lejos de su presencia, los planta cerca de Él, cerca de su corazón, para que la iglesia siempre tenga acceso al corazón de Dios. Pero esa corriente de agua es una corriente de agua muy especial. Es como cuando David dice: ¿quién me diera del pozo de Belén? El agua de Belén era algo especial para él. Él podía tomar de otras aguas, pero no había como el agua del pozo de Belén. Y esta iglesia comienza con historias, con testimonios, con corrientes de Dios a las cuales ustedes tienen derecho. Ustedes tienen derecho legal a esas corrientes. Si tú eres fundador, tú cavaste ese pozo, pero si tú llegaste después, los adoptados tienen los mismos derechos que los hijos de nacimiento. Tú puedes haber llegado después y decir: oye, que aquí hay agua de este sabor, sí, y también te corresponde a ti. Entonces yo les invito a que ustedes conozcan la historia más en detalle de su congregación. Platiquen con sus pastores, invítelos a desayunar, excepto el día que estén ayunando, pero invítelos a desayunar. Dígale: pastor, cuéntame la historia, háblame de cómo Dios les habló, como lo que ahorita escuchamos, que seguramente es apenas una muy breve semblanza. Dime cómo es que Dios soñó con esta iglesia, porque todas las iglesias que son plantadas por Dios nacen del corazón de Dios. Nacen con un llamado, con una visión, con un propósito, con una dirección. Y ahí hay muchos tesoros. Y cuando nosotros pasamos el tiempo, puede ser que al paso de los años se nos olvidan los tesoros que tenemos ahí, y esos pozos son cegados, son cerrados, y todavía tienen agua, pero ahora no tenemos acceso a ellos. Entonces tenemos que regresar a las fuentes y tenemos que recordar de dónde venimos, porque ahí está nuestro ADN. Te cuento bien rápido una de los tesoros que Dios nos dio a nosotros como iglesia. Nuestra iglesia tiene 25 años. Cuando empezamos la iglesia teníamos pocos meses. Yo era el pastor, pero nombré un comité que ese comité fuera el que determinara mi salario y mis prestaciones, ¿verdad? Para yo no tener que autopagarme. Y formé ese comité, y ellos dijeron: pastor, pues no hay ahorita mucho dinero, te vamos a pagar poquito, pero te vamos a dar esta prestación. Si tú tienes un problema médico, tú o tu familia, la iglesia te lo cubre. Pasaron un mes de eso, y mi esposa se empezó a sentir mal, se enfermó, pues resultó que traía un tumor en el cerebro. La llevamos con el neurocirujano y dijo: sí, hay que operar, no hay otra opción, y operación, hospital, medicamentos, te va a costar como 110,000 pesos.
Eso fue en 1998. 110,000 pesos. Entonces, pues yo no tenía ese dinero, yo estaba empezando la iglesia, pero me acordé del Comité de Finanzas Pastorales. Bendito Dios que estaban esas gente. Y fui con ellos y le dije, oigan, ¿se acuerdan que dijeron que si yo tenía una necesidad médica, ustedes le van a, la iglesia le iba a, sí, pastor, es que tengo una necesidad médica, hay que operar a mi esposa y necesito 110,000 pesos. La iglesia tenía 3 meses, 4 meses de estar funcionando. Entonces voltearon con el tesorero y le dijeron, ¿cuánto dinero tenemos como iglesia? Le dijo, en total 110,000 pesos. Se quedaron mirando, eran 7, y entonces como que hubo el mismo espíritu en ellos y dijeron, pastor, cuenta con el dinero. Y luego dijeron esta frase, que el dinero no sea problema para ti. Ahí nosotros no sabíamos, pero ahí estábamos encontrando una fuente, estábamos poniendo un fundamento para nuestra iglesia. Para nosotros era un evento que en ese momento vivimos, pero para la manera en que Dios establece las iglesias nos estaba dando un pozo de donde beber. Bueno, operaron a mi esposa, yo sí puedo decir que tengo una esposa operada del cerebro, ¿verdad? Sí, que se ofenda. La operaron, salió bien, no tuvo problemas, etcétera. A la mera hora la operó otro cirujano, se redujeron costos, al final la cirugía costó 65,000 pesos, y en el inter que la operaban, gente de la congregación llegaba, nos daba una ofrenda, un sobre, algo así, y nos lo daba a nosotros, pero como nosotros no íbamos a pagar la cirugía, pues lo dábamos al tesorero. Y él es el que va a pagar. Me dieron el dinero, los 65,000, pagué todo, salió bien, mi esposa quedó bien. Y entonces entregué las cuentas al comité y le dije, muchas gracias, pues ya todo está bien. Y entonces le preguntaron al tesorero, ¿cuánto dinero nos quedó? El tesorero dijo, nos quedaron 110,000 pesos. ¿Qué nos enseñó Dios ese día? Que en nuestra iglesia, hasta el día de hoy, después de 25 años, el dinero nunca ha sido problema. No es porque somos puros millonarios, no es porque pura gente fifí, nice llegan ahí, o sea, somos gente bien normal. Bien normal. Y muchas veces hemos tenido desafíos económicos mucho más grandes que nosotros, pero entonces nos acordamos el pozo del que podemos beber. Entonces cuando decimos tenemos que hacer esto o aquello, pagar esto, invertir aquello o dar aquella ofrenda, no miramos la cuenta de banco, vamos al pozo de donde Dios estableció nuestra iglesia y bebemos de esas aguas. Entonces tú tienes que conocer cuáles son esas aguas. Si son palabras proféticas, si son milagros, si son palabras de sabiduría, si es ciencia, si son dones, lo que Dios les haya dado, ustedes tienen derecho a eso. Ahora, a mí me gusta mucho comparar la iglesia con un árbol. Ya expliqué plantado junto a corrientes de aguas, porque el árbol tiene partes fundamentales. Una de ellas es que todos los árboles tienen una raíz principal. La raíz principal es donde comienza la semilla. Es cuando la semilla germina, la raíz empieza a crecer hacia abajo, y entonces su tarea es profundizar. Y cuando tiene un buen nivel de profundidad, empieza a brotar el árbol, y entre más grande es el árbol, la raíz principal se hace más profunda. Los pastores de la congregación, como le hacen en las películas, ¿verdad?, tienen que saber que su principal responsabilidad es profundizar en la presencia de Dios. Deben hacer muchas cosas, pero ninguna es tan importante como estar cerca del corazón de Dios. Y no permitir que el trabajo de la iglesia les robe el objetivo de estar cerca del corazón de Dios. Esa es su principal tarea. Y ustedes tienen que cuidarlos de eso. Si los ven afanados y turbados, le tienen que decir, hey, pastor, raíz principal, usted tiene que estar cerca de Dios. Ahora, la raíz principal tiene otras raíces que se llaman las raíces secundarias. Las raíces secundarias son algo bien especial, porque las raíces trabajan junto con la raíz principal para nutrir el árbol, pero las raíces secundarias, que para mí serían los servidores o los líderes, su tarea es alimentar a la raíz principal. Lo que ellos hacen es cuidar a la raíz principal, y la suma de todo eso alimenta al árbol. Ahora, el árbol está diseñado para dar un fruto. Si esta casa espiritual es un árbol de manzanas,
Lo que Dios va a venir a buscar a esta casa son manzanas. Y el trabajo de todos es producir manzanas. Y si tú eres rama, si tú eres hoja, si tú eres tallo, si tú eres corteza, lo que sea tu lugar en este árbol, tu tarea es sumar para que se den manzanas. Y los hijos que nacen en esta casa, que son parte de este árbol, en su ADN está el producir manzanas. ¿Ok? Está bien profundo, ¿no? Dar manzanas. Pero resulta que Dios en ocasiones trae ramas de otros árboles para injertarlos en el árbol de manzanas. Y aquí viene algo bien interesante. Yo tengo 35 años de pastor y yo he aprendido que hay injertos de los buenos e injertos de los no buenos. Los injertos buenos los trae Dios. Los injertos buenos son las personas que en el orden de Dios son llevadas a un nuevo árbol para que se injerten en ese nuevo árbol. Es de Dios, pero hay un gran reto. Esa rama aprendió a dar otro tipo de fruto. Esa rama daba naranjas. Y ahora que llega al árbol de manzana, se pega al árbol de manzana, y ahí es donde el Espíritu Santo le tiene que convencer de que su tarea ahora no es convencer al árbol de manzanas para que produzca naranjas a través de él. Y decir, pastor, es que mire, yo vengo de no sé qué y hacíamos así y allá. No. Yo tengo que adoptar el ADN del árbol donde Dios me trajo, si es que Dios me trajo. Pero si no me trajo, yo voy a estar todo el tiempo batallando porque yo quiero dar naranjas. Y voy a estar presionando al árbol para que demos naranjas. Y el árbol va a decir, no, pero es que eso no es lo nuestro. Pero es que, miren, yo daba naranjas. Entonces, ¿cómo lo digo suavecito? ¿Cómo le dice uno aquí? ¿Se las da uno así sin anestesia? ¿Se las aviento? Ok. Entonces tenemos que ser muy honestos acerca de nuestro lugar en una congregación. Y si Dios nos está injertando, les voy a decir algo que es mi opinión personal, pero yo digo que cuando Dios me injerta en un árbol es para toda la vida. Así lo creo, así lo he vivido y así he visto que fluye. Entonces, amados, bueno, se los digo porque creo que el Señor lo puso en mi corazón. Cierro este capítulo de los árboles de las manzanas, ¿ok? Quiero decirles otra cosa. El mensaje principal que Dios puso en mi corazón, miren, déjenme hacer una muy breve comparación. Ahorita que estábamos adorando y que el Espíritu empezó a despertar en nosotros, ¿no? Lo que Él estaba fluyendo, y yo sé que con todos estuvo operando. Entonces el Espíritu Santo estaba hablando conmigo y me estaba recordando lo que yo les dije hace 100 años. Mis abuelos conocieron al Señor, pero me ayudó a ver la casa de mis abuelos y me ayudó a ver cosas que pasaron ahí. Afuera de la casa de mis abuelos, y entonces aproveché, lo googleé y vi la casa de mis abuelos, que todavía existe, la vi en Google, y entonces el Espíritu me estaba diciendo, mira, hay cosas que pasaron ahí que tú tienes, en este momento tú las tienes que terminar, tienes que cerrar ese ciclo y tú tienes que hablar sobre tu propia vida, lo que ahora yo voy a hacer por los siguientes 100 años en tu vida. Ya terminamos los primeros 100 años y está bien, cierra el ciclo, acaba esto, pero ahora quiero que declares lo que sigue, porque vienen otros 100 años para adelante. Digo, yo no sé si voy a vivir esos 100 años, supongo que no, pero están mis hijos y está por lo menos mi nieta y seguramente las generaciones que siguen. Entonces yo ya estoy hablando sobre lo que viene. Entonces yo quiero hacer algo similar contigo, porque quizá estos primeros 7 años están cerrando un ciclo, están terminando un ciclo, y hay que movernos a lo que Dios quiera hacer en ustedes hacia adelante. Y lo que te quiero decir es que tú tienes que estar muy atento y esforzarte, porque no dejes de cumplir tu propósito. Dile al de junto, no dejes de cumplir tu propósito. Dile al de atrás, no dejes de cumplir tu propósito.
Para los siguientes 7 años, Dios quiere que te enfoques en tu propósito, en la razón de que estás aquí, en la razón de ser quien eres, en el por qué Dios se encargó de tenerte a ti, formarte a ti, llevarte hasta este momento en tu vida y hacerte parte de esta casa. Es para que cumplas el propósito, para que te muevas con Dios y con la iglesia en ese propósito. Te lo quiero enseñar en la palabra, bien rapidito. Primero de Samuel 17, versículos 8 y 9, famosa batalla de David contra Goliat, y vamos a ver la parte donde Goliat está desafiando al pueblo de Israel, ¿verdad? Y les está diciendo en 1 Samuel 17, 8 y 9, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿por qué se han puesto en orden de batalla? Ahí está, perfecto. ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos. Esta parte, por favor, nótala. Goliat no les está diciendo: si yo gano, ustedes van a morir. Goliat dice: si yo gano, ustedes me van a servir a los filisteos. Goliat no solo enfrentó a David, enfrentó a todos los israelitas, y aunque no pudo detener a David, sí pudo detener a muchos. El enemigo trata de detener a todos los creyentes, especialmente a los líderes, a los que Dios está llamando, pero si no puede detener a los líderes, sí puede detener al pueblo. Y qué frustración es un líder que cree en Dios con un pueblo que no le cree a Dios. Qué desgastante es querer pelear contra el gigante y nadie del ejército quiere hacerlo excepto el que está delante. Y fíjate, lo que Goliat les está diciendo no es: si yo gano, ustedes mueren. No, si yo gano, ustedes van a vivir una vida fuera del propósito de Dios. Porque el pueblo de Israel existía para la gloria de Dios, para servir a Dios, para conocer a Dios. Y por estar con el miedo al gigante, estaban apartándose de ese llamado. Y estaban en la peligrosa situación de vivir una vida fuera del propósito de Dios. ¿Sabes que eso es algo terrible que nos puede pasar? Que todo esté bien, que tu salud esté bien, que tu economía esté bien, que tus hijos estén bien, que tu trabajo esté bien, que las cosas estén bien, pero que no estés cumpliendo el propósito de Dios. Esa es una tragedia. Eso es algo espantoso. Porque si David no hubiera aparecido, yo me imagino que Saúl, los israelitas y Goliat hubieran pasado no 40 días, hubieran pasado 40 años mirándose de frente y haciendo ruido unos contra otros, sin moverse, con tal de detener a la nación de Israel de cumplir el propósito de Dios. ¿Sabes que hay cosas en tu vida que son urgentes, conectadas con el propósito de Dios? Y que si no te levantas hoy, si no tomas la decisión hoy, esas cosas corren el peligro de que no se van a cumplir. Mira, te voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo, la verdad, da tristeza, pero mira, cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, vamos a leer Éxodo 15 del 14 al 17. Cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y están del otro lado y ven a los egipcios destruidos, empiezan a cantar y alabar al Señor. ¿Se acuerdan la de echó a la mar los carros de Faraón y el Señor es Dios y le alabaré? Están todos y en medio de la alabanza empieza un mover profético y están tan emocionados con la alabanza que creo que muchos se pierden del mover profético. O sea, tú tienes que estar adorando a Dios, tú tienes que estar feliz con Dios, pero si en cierto momento sientes que Dios está hablando, entonces mi sugerencia es bájale tantito al festejo para que escuches a Dios. Porque Él te está hablando en medio de la alabanza, Él habita en medio de la alabanza. Entonces están ahí y dice Éxodo 15, lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los cautillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temor, se acobardarán los moradores de Canaán.
Caiga sobre ellos temor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado tu pueblo que tú rescataste. Fiesta, celebración, alabanza, regocijo, nuestro Dios es poderoso. Y entonces entra la profecía. Tú los introducirás y los plantarás. Eso ya es profético, eso ya está hablando del futuro, eso ya está hablando de cosas que Dios va a hacer después de haberlos salvado. Es impresionante, ellos están celebrando la primera gran liberación y Dios ya les está hablando de lo que sigue, de las siguientes cosas buenas que tiene para ellos. Y ellos están celebrando, es obvio, el mar se abrió, ¿verdad? Es para volverse loco de felicidad. Pero Dios les dice tres cosas que para muchos les pasaron de noche. Dice, tú los introducirás y los plantarás, y dice, en el monte. Lo primero que dice Dios es, hay un monte de tu heredad, en el lugar de tu morada. Dios habla de monte, habla de morada, que tú has preparado, oh Jehová, y luego dice, en el santuario, que tus manos, oh Jehová, han afirmado. La voz profética sale y les habla de un monte, les habla de una morada, y les habla de un santuario. ¿Sabes qué pasó con la mayor parte de los israelitas? No escucharon esto, solo vieron las obras de Dios. Por lo tanto, cuando entraron a la tierra prometida, pues no andaban pensando ni en monte, ni en morada, ni en ¿qué dije? Ni en santuario. No andaban pensando en eso. Andaban pensando en qué tierra me tocó, y dónde están mis límites, y dónde pongo mis vacas, y dónde pongo mis mujeres, y dónde mis hijos, y a qué escuela los voy a inscribir. Y estaba bien, era parte de la provisión de Dios, era lo que Dios tenía para ellos. Pero Dios es más que la bendición que nos da. Dios es muchísimo más de las cosas lindas y hermosas que nos da. Y su voz es más deseable que los tesoros que nos pudiera dar. Entonces, solo los que amaban a Dios, solo los que su corazón estaba cautivado por Dios, escucharon la voz y dijeron, parece que en el futuro Dios quiere un monte, quiere un santuario y quiere una morada. Pero casi nadie lo escuchó. Así es que poseyeron la tierra prometida, se acomodaron, y nadie o casi nadie decía, ¿y cuál monte dijo Dios? Pues sabe, como decimos en Jalisco, no sé. Pues que un monte, pues ahí hay un montón, capaz que sea uno de esos. Pero recuerdan ustedes que cuando Dios en el libro de los Hechos habla de David, dice, le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Por qué era conforme a mi corazón? Dice, porque Él hará lo que yo quiero. O sea, Él está atento a lo que yo quiero. Entonces David y otros son de esos locos enamorados de Dios, no tanto del poder de Dios, pero del corazón de Dios. Y David se anda inquiriendo, ¿cuál es ese monte? ¿Cuál es ese monte? ¿Cuál es ese monte? Porque yo no he visto ni monte, ni habitación, ni santuario. Y parece que a casi nadie le interesa cuál es ese monte. Y el Espíritu Santo y la palabra profética le revelan, David, tú quieres conocer el corazón de Dios. Sí, hay un monte que Dios quiere, se llama el monte Moriah. Él quiere habitar en ese lugar y que ahí se ponga un santuario. Pero nadie más lo sabía, o muy poquitos lo sabían. Los que inquirían, los que estaban atentos a la voz profética lo sabían, pero los demás no lo sabían. Entonces, cuando David, como vamos a ver en esta palabra, cuando David va a enfrentar a Goliat, cuando él se levanta, David, todos pensamos, pues ese día se levantó para pelear contra Goliat. Pero si tú ves la historia cuidadosamente, tú te vas a dar cuenta que Goliat no era más que un escalón para moverse en la dirección donde Dios tenía un anhelo. Porque cuando David mata a Goliat, me voy a ir bien rápido, cuando lo mata, pues el pueblo se emociona por la victoria. ¿Qué hacen los israelitas? Corren al botín, corren a despojar a los filisteos, corren a llevarse las cosas a su tienda, corren a subir en las redes la victoria que tuvieron, corren a tomarse selfies unos con otros, están listos para alabar. Pero David, en cuanto toma la cabeza de Goliat, dice, y David se fue a Jerusalén o a Jebús. ¿A dónde se fue? Al monte. Se fue al monte. ¿A cuál monte?
al que nadie pelaba. Porque ese monte estaba amurallado por una pequeña tribu bicicletera que no representaba gran problema, que eran los jebuseos. Y el pueblo de Israel poseyó la tierra, pero unas poquitas partes las dejaron ahí, no se metieron con ellos. Los jebuseos estaban en su pequeño territorio amurallado y no los conquistaron, y no porque no pudieran, sino porque no les interesó. Podemos estar tan ocupados en la obra de Dios que olvidamos lo que Dios realmente quiere. Y nadie pelaba a los jebuseos, aunque Dios desde el principio les dijo: yo te voy a meter una tierra y vas a correr a los heteos y a los heveos y a los amorreos y a los madianitas y a los filisteos y a los jebuseos. Pero no checaron la lista. No dijeron: nos faltan estos, pues estos no sirven de nada. Pero dijo Dios. En cambio, David, en cuanto tiene la cabeza, va con los jebuseos y les da una señal profética. Dice: ¡hey! Los de allá, miren, así van a quedar ustedes. Y se va. ¿Qué está haciendo David? Está caminando en los propósitos de Dios. Él no iba a llegar a Jebús, con los jebuseos, sin pasar antes por el valle de Ela, donde estaba Goliat. Entonces se enfrentó a Goliat porque era el camino al propósito de Dios. Era el camino. Entonces David estaba encaminándose a Jebús, porque él sabía que en Jebús estaba un monte, porque en ese monte iba a poner una morada para un santuario para Dios, lo cual efectivamente sucedió. Si tú ves la historia y la aceleras, ese monte, el monte Moriah, que es una suma de pequeños montecitos. En realidad está el monte de Sión, el monte Moriah, el monte de Calvario, etcétera. Todo eso, David lo va a tomar, lo va a conquistar. Y cuando conquiste esa tierra, que ahorita les voy a decir algo bien interesante de esto, cuando él la conquista, él dice: bueno, ya tengo el monte que Dios quiere. Pero Dios no habló solo de un monte, habló de una morada. Entonces yo quiero vivir aquí. Aquí voy a hacer mi palacio, donde Dios habita. David, pero tú puedes poner tu palacio en el valle, en la zona más bonita, en la zona VIP. Tú puedes ser el fundador del mejor fraccionamiento de aquí. Dijo: no, yo quiero ahí. Pero ahí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de interesante? ¿Qué tiene de bonito? Es que ahí Dios quiere habitar. Y yo quiero habitar con Él. Yo no quiero visitarlo cada domingo. Ahora que decía Yogar que no es veracruzano, me acordé de los cristianos cadochos. Cada 8 días se congregan. Cada 8 días hacen algo, ¿verdad? Él dice: yo no quiero visitar a Dios, yo quiero habitar con Dios. Aquí voy a hacer mi palacio, y a un lado de mi palacio voy a levantar un tabernáculo, el tabernáculo de David. Voy a poner el arca, presencia de Dios, y voy a poner adoración a su alrededor las 24 horas del día, porque yo quiero vivir en ese ambiente. No había un momento en la vida de David en su palacio que no estuviera sumergido en la presencia de Dios, porque eso quería. Y al que mucho pide, mucho se le da. El pueblo decía a Moisés: tú busca a Dios y dinos lo que Él quiere. Nosotros a Dios de lejitos. Pero David lo quería de cerquita. Entonces David se da cuenta de que el propósito de Dios está ahí, en el monte, en el santuario, en la morada de Dios, pero tiene que pelear con el gigante. 1 Samuel 17, 20, 21. Se levantó David de mañana, dejó las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaías le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. David fue guiado por el Espíritu en el propósito de Dios. O sea, uno no sigue los propósitos de Dios porque uno es bien picudo y así bien trucha, sino porque uno está siempre pendiente al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo fue guiando, obviamente a través de su autoridad, porque fue su papá el que le dijo: mi hijo, llévele unas tortas a sus hermanos. Y fue a la batalla con las armas espirituales.
Él no salió de su casa y me voy a llevar un cuchillo, no sea que se me atraviese alguien. Él iba con pan y con queso en sus manos, armas que los hombres desechan, pero para Dios son poderosas. Y llegó en el momento exacto de Dios. Dios se las arregló para que David fuera llegando en el momento que el ejército de Israel y los filisteos se estaban moviendo al frente de batalla. Y cuando estaban en el frente de batalla, pues era frente a frente, hacían ruido, gritaban, se emocionaban y no se movían de ahí. Cuando leemos el pasaje dice que David no se quedó en el frente de batalla, sino cuando fue el momento se movió a la línea de batalla. Y es una tragedia que la iglesia se quede en el frente de batalla y haga mucho ruido ahí. Es muy bonito vivir en el frente de batalla. Hay emoción, hay la sensación de movimiento, pero no hay resultados. Como dicen por ahí, mucho ruido y pocas nueces, mucho tilín y pocas paletas, ¿verdad? Pero David se movió del frente de batalla a la línea de batalla. Y te quiero decir esto, iglesia, con mucho amor: no imites el ejemplo de los que se quedan en el frente de batalla. Si otros lo hacen, no digas, pues es que hasta aquí. Muévete como David se movió. Entonces, versículos 26 al 28, David habló a los que estaban con él diciendo que harán al hombre que venciera este filisteo y quitara el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, David entiende perfectamente la situación, porque dice, él es un incircunciso, él no tiene pacto con Dios. Nosotros todos tenemos pacto con Dios. Dios está de nuestro lado, así que el que lo enfrente lo va a vencer. ¿Por qué no lo han hecho? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ok, ¿qué sucede? Que David viene directito al propósito de Dios. David entiende que Goliat es un escalón para tomar el monte, o para cuando sea el momento poder tomar el monte, para que entonces haga una habitación y un santuario para Dios. Él ha consagrado su vida a eso. Él entiende que para eso existe. Él entiende que esa es la razón de su vida, el paso a paso del propósito de Dios. Esa es la manera de vivir la vida cristiana. La manera de vivir la vida cristiana es dirigirte siempre en el propósito de Dios, de tu vida, paso a paso. Porque a cada uno de nosotros nos ha dado ese propósito. Entonces, Él está yendo en la dirección correcta, pero entonces, como dice el apóstol Pedro, Satanás ataca como león rugiente, buscando a quien devorar. La estrategia del león rugiente para capturar una presa es astuta, casi diabólica, y es que el león rugiente se pone de un lado de una pradera, de un valle, ¿verdad? Espera que el viento sople, aventando su olor hacia allá donde están los animales, las cebras, las gacelas, y entonces ruge poderosamente. Y lo que hace el león rugiente es que su rugido y su olor espanten a los animales, y los animales corran alejándose del rugido y corran exactamente a donde están las leonas, que son las que van a cazar. Entonces se van derechito, pero les llegan a las leonas así como en bandeja de plata. Y por huir del rugido del león caen en las garras de las leonas. Entonces, cuando nosotros estamos caminando en el propósito de Dios y el diablo ve que no nos puede apartar del propósito de Dios y que lo hemos abrazado y que nos estamos moviendo hacia allá, entonces él va a buscar algo que nos distraiga, que nos saque del lugar, que nos lleve en otra dirección. Y entonces lo que sucede es que el diablo despierta en el corazón de Eliab la ira contra su hermano David y lo agarra de bajada. Ni siquiera dijo, manito, qué bueno que llegaste, manito, oye, qué buena onda que me trajiste unos lonches, una torta, ay, una coca de dieta, ay, manito, cómo te amo. Ni lo saludó.
Ni le importó nada. En cuanto lo vio, lo empezó a maltratar y a insultar. Dice que se encendió en ira. O sea, se enojó machín. Y le dice, ¿qué haces aquí? Tú eres un cuida ovejas, tú eres un bueno para casi nada, tú tienes un pequeño rebañuelo de ovejas, tú no tienes lugar entre los hombres, entre los guerreros. Aquí estamos los guerreros, aquí estamos los valientes, este no es tu lugar. Puro rugido de león. Y además tú estás aquí no porque Dios te está guiando, tú estás aquí por soberbio y por malvado. Si tú abrazas los propósitos de Dios, necesitas una piel dura. Te van a tirar duro. Y te van a acusar hasta de lo que no. Y le dice Eliab, tú has venido para ver la batalla. A eso has venido, de metiche. Pues ¿cuál batalla? No había batalla. Puro clan, 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 clan. Ya, vamos ahí, vámonos. Ah, no, pero cuando se trata de cuestionar el propósito de Dios, salen argumentos. No, tú eres un metiche, soberbio. Viniste a ver la batalla, viniste a ver la sangre, viniste a ver cómo nos destrozamos. Esta es la parte a la que yo quiero llegar. ¿Me puedes decir? Mira, yo he visto a más personas ser detenidas en su propósito de Dios por Eliab que por Goliat. Me atrevo a decirte que el enemigo más grande que ahorita tienes no es Goliat, es Eliab. David no tenía ningún problema, lo demostró, en ir contra el gigante. En cuanto él expresó la idea de ir contra el gigante, los que estaban alrededor le dijeron que no. Su familia le dijo que no. El rey le dijo que no. Y no lo hicieron abandonar ese propósito. Porque él había abrazado el llamado, la razón de su vida, la había determinado. Goliat no lo iba a detener. Pero Eliab estuvo a punto de detenerlo. Porque cuando Eliab lo está cuestionando, lo está insultando, lo está maltratando, es su hermano. Se supone, bueno, no, yo sé que hay historias de terror entre hermanos mayores y menores, ¿verdad? No creo que es tan buen ejemplo. Pero se supone que si es su hermano, lo va a tratar con cierta gracia, con cierta misericordia. Pero en cambio, lo ataca salvaje y cruelmente. Apela a toda la carne de David para que se levante. ¿Tú te imaginas si David ese día hubiera reaccionado como muchas veces nosotros reaccionamos a un ataque? ¿Tú te imaginas que David hubiera dicho, pues qué, ¿sabes qué? Vete a volar, me regreso a Belén? Si hubiera perdido el propósito de Dios, no habría monte, no habría morada y no habría santuario. ¿Sabes cuántas cosas de tu futuro se pueden perder por un canijo berrinche? Por un momento de por mis calzones no lo hago. Ese es el enemigo. El enemigo no es los que se oponen, sino los que te tientan. Los que te tientan. Imagínate que David hubiera reaccionado con orgullo. El orgullo te puede descarrilar del propósito de Dios. Imagínate que hubiera dicho, a mí nadie me maltrata y menos delante de los demás. ¿Sabes qué? Ahí nos vemos. Imagínate que David hubiera reaccionado con autocompasión. Toda la vida me has tratado mal. ¿Por qué eres así? Me estás traumando, me estresas, ¿verdad? Tengo ansiedad. Imagínate
que hubiera reaccionado con ira. Ah, sí, Elías, pues tú también tienes, a ti te huele la boca y te huelen los pies. Y tú además eres bueno para nada. Con ira, pagar mal por mal, con soberbia. Ah, pues yo me voy, quédense con su gigante. A ver, ya los quiero ver. Con incredulidad. No, pues yo creo que a lo mejor tienen razón y yo no puedo. Con pereza. Ay, no, todo lo que camine y lo que me falta de regreso. Y luego pelear con el gigante. No, y la cabeza ha de pesar un montón. No, ahí nos vemos. La pereza te puede descarrilar del propósito de Dios. La autocompasión, la incredulidad, la soberbia, la ira, la indecisión. Bueno, termino con esto. Eliab puede ser hasta una persona a la que te estás aferrando, poniendo en peligro todos los propósitos de Dios para tu vida. Puede ser una persona. Mira, déjame decirte algo maravilloso de cuando David es convertido rey. Ya murió Saúl, todo eso, y todas las tribus vienen y lo nombran rey. ¿Qué crees que es lo primerito que hace David cuando lo nombran rey? Pero lo primerito, lo puedes leer en la Biblia. No es hacer una gran fiesta, no es irse de paseo, no es, bueno, pues ya he hecho muchas cosas, me merezco unas vacaciones. Lo primerito que hace es ir a Jebús y dice: este lugar es el monte que Dios habló en Éxodo 14. Hace como 1000 años que Dios dijo que quería ese monte. Hace 1000 años. Yo le decía a Dios: Dios, ¿qué quieres de Pachuca que hace 100 años empezaste a sembrar? Porque yo quiero hacerlo por ti, lo que sea. Y Dios me dijo: predica, échale ganas, mi hijo, échale ganas, bendiga. 1000 años después, 1000 años después, ¿sabes? La iglesia se funda sobre un pozo. Un día Jacob, Dios le dice: cava un pozo, y Jacob cava y cava y cava y cava y cava, encuentra agua, hace un pozo, y ese pozo le da de beber a Jacob, a sus generaciones. Pero la razón principal de ese pozo no era darle de beber a Jacob, era que casi 2000 años después llegara el Hijo de Dios y se sentara en ese pozo a compartirle a la samaritana. Tú y yo hacemos cosas que 1000 años después van a contar. Tú y yo hacemos cosas que se van a escribir en los libros de la eternidad. Un vaso de agua, un lonche, un niño recogido de la calle, una visita a un enfermo, una oración. No tenemos idea de la eternidad de Dios. Dice Eclesiastés: Él ha sembrado eternidad en el corazón de los hombres sin que alcancen a saber la obra de Dios. Entonces David dice: yo quiero ese monte, porque Dios dijo hace 1000 años que lo quería, y llegó el momento. Capturan el monte, suben por el estanque, y los jebuseos lo último que pueden hacer es maldecir a David. Lo último es: David, tú no puedes, los ciegos y los cojos no van a entrar. Y David dice: suban por el estanque y capturen esa ciudad de los ciegos y cojos que aborrece mi alma. Y David los maldice y dice: en ese monte ni los ciegos ni los cojos van a poder entrar. Se levanta el santuario, lo destruyen. Se levanta el segundo santuario en tiempos de Jesús, y hasta ese día en el monte suben a adorar. Los que quieren adorar a Dios suben, pero los ciegos y los cojos no les es permitido subir, porque 1000 años atrás los maldijo David. Pero un día un hijo de David llega al norte del monte, encuentra a un cojo, a un paralítico, y lo sana. Va al extremo sur, estanque de Siloé, encuentra un ciego y lo sana. Y dice: este monte es para romper las maldiciones. En este monte se rompen las cosas que por 1000 años han estado operando.
Y fue lo que el Espíritu me dijo: mira, ve, quiero que veas la casa, porque en esta casa se levantó un espíritu de rechazo que te atormentó por muchos años. Y hace unos años yo te liberé de ese espíritu de rechazo, pero hoy quiero que, estando a unos metros de ese lugar, tú le avises a ese espíritu que nunca más va a tener parte en tu vida ni en tu descendencia. Entonces David está conquistando un monte y no se imagina que un día Dios mismo vendrá a ese monte para romper todas las maldiciones, para que todos los que quieran puedan entrar a adorar al Señor. Y la última semana que Jesús está en la tierra, dice que entra al templo y ve a los mercaderes, toma un azote de cuerdas, dice, y tira los puestos y limpia la casa que se estaba convirtiendo en una cueva de ladrones. Y si tú lees el pasaje, creo que es en Mateo, dice, después de que hace eso, dice, y vinieron al templo ciegos y cojos y los sanó. Propósitos de Dios, más que victorias de Dios, propósitos de Dios, más que proezas de Dios, propósitos de Dios. Porque en los mares abiertos está su poder, pero en los montes está su corazón. Y nosotros, ustedes, iglesia, son una iglesia llamada a estar cerca del corazón de Dios, a ver su poder, pero no dejar que su poder le robe el privilegio y el derecho de estar cerca del corazón de Dios. David, en el versículo 29, cuando el diablo ataca, el león rugiente lo trata de desviar. Cuando el diablo trata de hacerlo, David se levanta y dice: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Manito, dice, y apartándose de él, y apartándose de él. La pregunta, mi amada iglesia, es: ¿de qué te tienes que apartar tú el día de hoy para que andes en los propósitos de Dios? ¿Qué tienes que dejar a un lado? ¿Es tu orgullo, es tu soberbia, es tus berrinches, tus caprichos? ¿Es una relación tóxica? ¿Es alguien con quien no deberías estar asociándote? ¿Es un pecado? ¿Es algo que tú sabes que es un lastre? Pero esta tarde es una tarde para liberarnos de eso y apartarnos de eso. Vamos a orar. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a orar. Amado Dios, amamos tu presencia por sobre todas las cosas. Amamos tu poder, amamos tus proezas, amamos tus maravillas. Pero hoy te decimos y nos damos cuenta que amamos tu corazón por encima de todas las cosas. Que anhelamos encontrar los montes que todavía tú deseas, la habitación que tú quieres hacer y el santuario que tú deseas se te levante. Oh Señor, hoy queremos afirmar nuestro corazón en tu propósito. Hoy queremos afirmar nuestro corazón en lo que tú quieres, no en lo que yo quiero, en lo que tú quieres. Porque esa es la razón de que yo viva lo que tú quieres. Y yo quiero tener un espíritu como el de David. Y yo quiero tener un espíritu como el de Jesús, que fijaron en su corazón, en su mente, el propósito tuyo. Y dice que Jesús incluso menospreció el oprobio, aún lo tuvo por poco, con tal de hacer tu voluntad. Él dijo: yo no he venido más que a hacer la voluntad de mi Padre y enseñarles a los demás que amen el corazón de mi Padre más que cualquier otra cosa. Entonces, iglesia, ¿por qué no le decimos a Dios: Señor, yo me aparto de Eliab en esta hora? Yo me aparto de Eliab en esta hora, Señor. Yo quiero confesarte lo que estás viendo en mi corazón. Yo vengo a confesártelo, yo vengo a entregártelo, yo vengo a decirte.
orgulloso